¿Qué tal amigos? En este nuevo video tutorial te estamos trayendo el tema: la pantalla de mi celular está loca. Es decir, la pantalla de mi celular se mueve solo, parece que alguien estuviera manipulando, parece que alguien estuviera moviendo. O también puede ocurrirte esto: tú le das clic en un icono y se da clic en otro icono y no va a lo que tú quieres. Pero primero tienes que entender por qué la pantalla de tu celular se vuelve loca. Bueno, esto puede ocurrir porque a veces no nos separamos de los dispositivos y lo llevamos a donde queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que lo llevas al baño y por casualidad le caen unas gotitas de agua en la pantalla. Ya, esto puede hacer que con el tiempo la pantalla se humedece y la pantalla de tu celular se vuelve loca. Otro elemento también puede ser la humedad de los dedos, a veces por el mismo sudor, ¿no? Y cosas por el estilo, puede hacer que nosotros manipulemos el dispositivo y esto va humedeciendo la pantalla de tu celular. O quizás me llaman y como estoy ocupado, bueno, con el dedo mojado y le doy ahí donde da el botón para levantar el teléfono y contestar, le das ahí y como tu dedo está mojado, humedeces la pantalla. En todo caso, queridos amigos de Infotecnología, aquí vamos a darle solución a ese problema, ¿de acuerdo? Vamos a encender el celular primeramente. Entonces tú lo puedes, si te está ocurriendo esto, tú lo puedes llevar al técnico y el técnico te puede decir: mira, esta solución te va a costar $10, $20, y si estás, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú, te cuesta 20 soles, 30 soles, pero eso tú mismo lo puedes hacer, tú mismo te puedes ahorrar unos centavos y puedes dar solución a tu problema. Por eso en este video tutorial, queridos amigos, vamos a dar solución a ese problema, ¿de acuerdo? Primeramente lo que tenemos que hacer es, vamos a echarle unas gotitas de alcohol a la pantalla, pero hay que tener cuidado de no echarle el alcohol, tener cuidado de no echarle el alcohol en el auricular, ¿no? En los huequitos que aparecen en el dispositivo, porque si no podemos malograr más bien el dispositivo, ¿ok? Entonces, como puedes ver, vamos a echarle unas gotitas de alcohol a la pantalla, que vamos a apagar mejor, ¿ya? Correcto, para poder hacer un buen trabajo. Listo, una vez que le hemos echado la gotita de alcohol, ahora con un pañito procedemos a hacerle una limpieza. Correcto, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos quitándole la humedad a la pantalla y de paso le estamos haciendo una limpieza. Bueno, y de paso también lo estamos desinfectando, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de coronavirus. Muy bien. Ok, supongamos que has hecho ya el trabajito, has limpiado tu pantalla como lo hemos hecho en este momento y la falla todavía persiste. Y en ese caso tenemos que ir y retirar el vidrio templado. Pero esto, bueno, hay que hacerlo con bastante cuidado porque podemos dañar más bien. O en todo caso lo retiramos para hacer la misma operación, echarle el alcohol, pero solamente ya en la pantalla, o sea, directamente en la pantalla cuando ya hemos retirado el vidrio templado. Y eso hay que tener mucho cuidado. También puedes hacer esto, ¿no? Lo retiras porque esto se puede dañar, lo haces el trabajo y lo llevas para que le pongan un nuevo vidrio templado. Y si tú mismo lo puedes hacer, bien, ¿no? Ok, no hay problema. Ya, el tercer método que vamos a aplicar aquí es más efectivo. O sea, aquí vamos a usar dos imanes para calibrar el táctil de tu pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil, por ejemplo, ya que tengo un imán, ya que tengo otro imán, ¿no? Ya, bueno, espero que no te rías de mi imán. Pero esto es lo que he podido conseguir. Ya, lo que vamos a hacer a continuación es calibrar el táctil de la pantalla. Pero primeramente, antes de hacerlo, hay que tener mucho cuidado, porque en vez de malograr, en vez de arreglar, podemos malograr más bien. Si permitimos que este imán golpee la pantalla, podemos dañar más bien el celular. Correcto, ¿en qué consiste? En lo siguiente, fíjate cómo lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a poner esto abajo y cogemos este de acá. Hay que procurar que no golpee esto la pantalla del celular, de esta manera. Vamos a calibrar el táctil, ahí ya, fíjate cómo lo estoy haciendo, a 1 centímetro más o menos de altura, ¿ya? El otro está debajo, entonces comenzamos así. Cuando tú haces esto es como que estuvieras pasando el dedo al celular. ¿Ya? Así lo hacemos. ¿De acuerdo? Si lo hacemos así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calibrando el táctil de tu pantalla. ¿De acuerdo?
Muy bien amigos, esperamos que este video tutorial te haya gustado y si es así, dame un gran like y suscríbete al canal. Quien te saluda es tu amigo Miguel Ochoa de tu canal Infotecnología. Hasta la próxima.